tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, gusto de saludarlos. Hoy es viernes ya, pues primer viernes del año, ¿verdad? Bueno, no es el segundo, ¿verdad? Es el segundo viernes, ya sí es el segundo viernes. Ya quería yo avanzarle o atrasarme, mejor dicho. Pero bueno, ya es viernes y estamos aquí pues con este gran ramillete que me acompaña el día de hoy. Saludo con mucho gusto a mis compañeras, qué gusto recibirlas y qué gusto verlas, deseándoles a todas y cada una de ellas un feliz año 2021, lo mejor para todos ustedes y sus familias. Adilén, qué gusto. El gusto es mío. Mucho gusto estar otra vez con ustedes. Feliz viernes y pues a darle. Bienvenida, qué gusto. Elia Lopeza, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Saludos a todas. Saludos, Beto. Encantada de estar iniciando el año con ustedes. Bienvenida, gracias. Luz Hernández, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Yo quiero aprovechar para desearles un feliz año nuevo colmado de muchísima salud. De verdad que se vienen unos días muy complicados, pero cuidándonos podemos lograrlo. Y quiero aprovechar, saludar a todo el auditorio, desearles también un muy feliz año y pues feliz de compartir aquí con ustedes el tercer timbre del 2021. Excelente, bien, ya estamos aquí en el tercer timbre de este 2021, como lo dices. Marcela, ¿sabes qué gusto saludarte? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Feliz viernes a todas y a todos, un feliz pues inicio de año con muchísimos retos y también pues secundando a mi compañera Luz, pues van dando las mejores bendiciones, buenas vibras para un tema de salud que al final de cuentas pues lo deseamos a toda la gente, a todas sus familias y nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestras familias, cuidamos a nuestro entorno y pues ahora sí, colmado siempre de salud y lo demás vendrá por añadiduría. Así es que pues iniciamos con muchísimas ganas este programa con mis compañeras y pues contigo, por supuesto, Alberto. Muchísimas gracias también a la audiencia. Gracias, qué gusto nuevamente, bienvenidas todas y qué gusto verlas este inicio de año 2021. Y pues bueno, vamos a entrar en tema, ¿les parece? Movidito ha iniciado este año y a nivel internacional las noticias pues se la lleva en esta semana Estados Unidos con lo que aconteció pues el pasado miércoles, disturbios en lo que nunca se había visto o poco nos pudiéramos imaginar, como si fuese una película de esas que saben hacer en Hollywood, con respecto a esa invasión que hubo en el Capitolio de los Estados Unidos, donde pues un grupo que apoya a Donald Trump, pues se fue encima de esta sede, del Congreso en cierta forma, y bueno, pues ¿quién se lo esperaba, no? Nadie se lo esperaba, nadie se lo imaginaba que esto ocurriera, y bueno, pues la mejor opinión es la de ustedes. ¿Qué opinión merece Estados Unidos? Pues ahora sí que en el plano internacional, ya no como un invasor, sino ahora como un invadido, ¿no, Marcela? Así es, digo, hoy vemos en todas las planas a nivel pues nacional, inclusive en México a nivel internacional, pues al final de cuentas es un referente, es uno de los principales países a nivel mundial y el poner en latente la situación y división que se presenta hoy en Estados Unidos, más allá de los demócratas, los republicanos, pues también que pues la democracia y sus instituciones están pues prácticamente muy débiles, muy endebles ante situaciones, populismos que dividen al final de cuentas la opinión y acciones de los votantes. Entonces lamentablemente nos dimos cuenta que hoy lo que se presumía como un sistema electoral prácticamente como el de Estados Unidos, pues también deja muchísimo ver precisamente que un dirigente puede dividir a un país y al punto de dividir, no solamente dividir, tomar las instituciones. Y veamos un tema también importante y está dando la vuelta en todo el mundo, los simbolismos y las banderas que utilizaron al momento los gente de Trump al momento de tomar el Capitolio. Fue una situación precisamente que que es del año de 1864, de estos simbolismos de las banderas, donde era el tema de racismos, división de los pueblos, el tema de la esclavitud. O sea, veamos el simbolismo que toman con estas banderas al momento de tomar el Capitolio, y de verdad yo creo que es un tema que hoy nos pone a
concientizar, a reflexionar respecto a no dividir al pueblo, no dividir al votante, más bien manejar un esquema de unidad. Es muy difícil cuando después de una elección sucede eso, antes de una elección, durante una elección, también el tema de las instituciones electorales y esta lucha partidista también que se dio de los dos principales partidos, porque principalmente sabemos que hay más partidos que participaron en las contiendas de Estados Unidos, pero principalmente los demócratas y los republicanos, y que un presidente pues no aceptó su derrota al final de cuentas, y que dijo que las instituciones, no solamente las instituciones, el sistema electoral no era el idóneo de Estados Unidos, y no solamente eso, sino que al final de cuentas no aceptar su derrota, pues se comparó, de hecho los analistas aquí en México lo compararon con las derrotas de pues hoy, pues de algunos contendientes en pasadas elecciones, cuando no aceptaron la derrota, pusieron en duda las instituciones electorales, tomaron las calles, lo que nosotros ya vivimos en México, pues ahora ya lo vivió Estados Unidos, el país vecino, y esto va a tener una serie, al final de cuentas, de consecuencias en los temas que tienen que ver económicos, la bolsa de valores, van a ser una serie de situaciones que van a afectar inclusive bilateralmente al país como México, ¿no? Y la relación también del Ejecutivo de México de no reconocer al presidente hoy que ya por este conteo electoral, pues Biden es el presidente de los Estados Unidos, es el presidente electo. Entonces, también es una situación que hay que ponernos a analizar, que lo que pasó ayer, pues representa lo que ha pasado en América Latina, ha pasado en México, y al final de cuentas, quien pierde es la ciudadanía. Entonces, pues aquí es un tema de instituciones, un tema de democracia, un tema de división del pueblo, es un tema donde se pone en duda las instituciones electorales, y principalmente, pues, al final de cuentas, el pueblo es el que pierde. Interesante tu aportación, Marcela, con respecto a esto que tú señalas, ¿no? Y esto lo extiendo hacia Luz, cuando se gana es democracia, cuando se pierde hay corrupción, ¿no, Luz? Sí, caray. Mira, esto es lo peligroso de los discursos violentos. Desde un principio, Donald Trump manejó un discurso muy violento, muy agresivo, de división, como bien lo comenta Marcela. Y bueno, después de que no les son favorables los resultados, pues los refuerza, ¿no? Los hace más como agravantes esos discursos de división. Y pues ahí está el resultado. Todos sus seguidores, a pesar de que estamos viviendo una pandemia tremenda que azota a todo el mundo, y que precisamente en Estados Unidos el incremento de casos es el mayor que en todos los países. A pesar de todo eso, convocaron a esa manifestación, asaltaron el Capitolio, hubo 5 muertos, o sea, es una situación bastante lamentable lo que sucedió en el país vecino, y que deja mucho que desear su sistema demócrata, como bien, su sistema de democracia, como bien lo comentó Marcela. Es un país que durante muchísimos años ha dado ejemplo en democracia, pero ahora sí lo deja, pues bastante denostado. Y bueno, todo lo que sucedió, pues hay que tener nosotros mucho cuidado de que no nos suceda en México, porque son muy similares los discursos que manejó y que maneja Donald Trump al que maneja Andrés Manuel. Las declaraciones que dio el día de ayer el presidente todavía de Estados Unidos, pues reprochaba y señalaba que los actos que se hicieron en el Capitolio pues no fueron correctos, y que deberían de pagar los que hicieron los destrozos, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, sabemos perfectamente que él fue uno de los que convocó para que se realizara esta muy lamentable manifestación. Entonces, digo, pues ese también doble discurso, pues como que no queda, ¿no? Y pues, como bien comentaste, lamentablemente cuando gana, pues se hace bien, respeto a las instituciones, las reconocen, y cuando no ganan, pues ahora sí dicen que no sirven y que hicieron fraude, y etcétera, etcétera.
Gracias, Lucy. Interesante lo que aportan. Voy con Adilén. ¿Esto puede ser un antecedente, una llamada de atención, focos rojos para México en las próximas elecciones de este año? No, al final de cuentas siempre las elecciones son complicadas y como lo comentaba Marcela, y también Luz, Trump siempre han manejado ese discurso, ¿no? Agresivo, de incendiar a las personas, nunca se calmó. De hecho, hasta cuando Joe Biden le dijo que diera una conferencia y por la Constitución dijera que pues ahí ya quedaba la situación, él publicó un video en el cual es de sí, pero no, ¿no? O sea, de todas formas, para él le robaron la elección, fue evidente, entonces la gente seguía enojada. La gente siempre se va a enojar, sin embargo, difiero totalmente con los comentarios de mis compañeras y de algunas otras personas que los compartieron, en el cual comparan la actitud de Trump con el actual presidente, que es Andrés Manuel. Él siempre, todas sus manifestaciones, lo ha dicho públicamente, todas son de manera pacífica. Y esa es la total diferencia con Trump. Él hizo totalmente lo contrario. Y ahora, bueno, agregando un poco a ese tema de Trump, un tema también muy grave, que también es un debate en la actualidad, es la actitud de Facebook, ¿no? Y de Twitter, en el cual le bajan los comentarios de Trump por lo mismo de que estaba calentando, ¿no? a los ciudadanos estadounidenses, y le bloquean su cuenta de Facebook para que ya no haga más comentarios, ¿no? Entonces aquí es como de, ahora resulta que el presidente o el expresidente y ahora Trump, ¿quién es más fuerte, no? Mark Zuckerberg o Trump. Entonces, la verdad sí es un tema de debate y preocupante, pues ya sabemos que estas plataformas utilizan nuestros datos, se hacen millonarios con los mismos, los venden, pero ahora ya también forma parte de ellos criticar o decidir que está bien, que está mal, que si es político, que no, y ellos también, estaba de hecho lanzaron varios preguntas que si era censura o no, lo cual lo dejó al aire, cada quien tendrá su opinión, pero sí es un tema preocupante y que obviamente marcará de ahora en adelante, ¿no? Porque hemos visto otros temas de injusticias o videos muy fuertes que no lo censuran, o tan solo información falsa que nos llega por todos lados. Entonces sí es un tema que va a dar para muchísimo, y pues lo mejor es de que esperemos que ahora sí esta transición ahora sea de manera totalmente pacífica y que ya no haya más muertes, sobre todo. Se habló de muchos aspectos. Primeramente se habló en redes sociales se manejó que fue un golpe de Estado, se manejó una nueva guerra civil, se manejó infinidad de situaciones queriendo justificar el hecho. Al final de cuentas terminó en una revuelta con, al parecer, una persona fallecida, ¿verdad? Dentro del Capitolio. Eli, tu comentario con respecto a este incidente en los Estados Unidos. Bueno, pues sumarme a la opinión de mis compañeras. Es un hecho muy lamentable. Es imposible que en un país como al principio lo mencionabas tú, Beto, que siempre se ha caracterizado o ha presumido, ¿no?, de una gran política interna y un tema democrático, ahora haya pasado esto. Pero es sin duda, a duda, el tema es, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que refleja esta actitud? Tenemos un líder, que es el presidente Trump, y que él es el que precisamente llama a que se manifieste, él es el que convoca y provoca lo que sucedió. Esta situación es la que creo que sí enciende los focos rojos para lo que está pasando ya en nuestro país y que posiblemente pudiese estarse viendo reflejado también en el tema electoral. Sabemos que Trump en su momento llegó ganando por ciertos estados y entonces con eso se consolida su presidencia. Sin embargo, sus constantes acciones y decisiones erráticas
lo llevan a que entonces en esta nueva elección pues ya no sale electo. ¿Y qué es lo primero que hace? Decir que no. Si no le favorece, entonces es negativo, y es negativo, no es cierto, hay trampa, se está haciendo cosas indebidas, y entonces hay que invalidar. Esa es la misma actitud que toma nuestro presidente nacional aquí en México. Y eso es lo que tendríamos que estar viendo y previendo, porque ya lo hemos visto que nuestro presidente ha intentado desmantelar los institutos que nos generan democracia, que nos generan participación, y bueno, es muy curioso darnos cuenta que el apoyo que ha tenido Trump en estas 48 horas después de lo sucedido, el exsecretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, dijo que era imposible que se organizara una turba para presionar al Congreso y que eso es impensable en Estados Unidos. Ellos mismos saben que eso es imposible. Yo creo que ni en las películas, bueno, sí, en las películas que ellos mismos hacen, sí podría haberse visto eso. Pero ya en un tema hablando de legalidad y de derecho dentro del Estado, pues vemos que es lamentable. Vimos que renunció la secretaria de Educación, le renunció a Trump porque vio que, o sea, él acepta que está mal lo que generó. Y bueno, el fiscal de Nueva York también pide indagar por culpabilidad legal a Trump, pide que se haga esta investigación, ¿no? Después de eso, vemos que el señor, efectivamente, como lo comentaba mi compañera Dilén, se le bloquearon las cuentas y bueno, tiene que salir a decir que tienen que ser castigados, que él no lo hizo y que entonces ahora sí reconoce el triunfo de Biden. Estas actitudes totalmente contradictorias a lo que es un buen líder es, yo creo, lo que tendría que estarnos generando vistas en lo que lo que puede venir para nuestro país, porque hemos visto que van de la mano muy las actividades y las actitudes que han tomado tanto Trump como Andrés Manuel López Obrador, y creo que aquí es el punto y el detalle, porque desgraciadamente en Estados Unidos, o afortunadamente, tienen instituciones que no han permitido que se permee lo que ha querido el presidente Trump, pero aquí desgraciadamente en México sí ha podido desmantelar nuestras instituciones que nos podrían estar salvaguardando de que en algún momento Andrés Manuel quiera llegar a hacer lo mismo en el futuro proceso electoral de 2021. Sí, bueno, el poder del presidente radica muchas veces, se fortalece con el poder legislativo a favor, ¿no? Y eso es lo que determina pues todos esos cambios para bien o para mal en una nación, lamentablemente. Híjole, pues es poco el tiempo, pero tenemos bastantes temas que abordar. Me gustaría seguir platicando sobre esto, pero también hay un tema que nos ocupa, que es el COVID en México. Pues llegamos a récord. Yo creo que cada día vamos a ir por un récord más de, lamentablemente, esta situación que nos aqueja, que es el COVID a nivel mundial, y México no es la excepción. Cada vez vemos más hospitales con problemas de recepción de pacientes enfermos, y eso pues se está poniendo de color hormiga, cada vez más crítico. Ya algunos, el caso de Carlos Slim y su fundación están apoyando para incrementar el número de camas en la Ciudad de México, que está también en una situación muy compleja. Y bueno, vemos cómo los hospitales del sector salud han tenido ya problemas para poder atender la pandemia, y sobre todo, bueno, pues el proceso y el procedimiento de la vacunación como que no está siendo lo mejor que se esperaba, ¿no? Va muy lento este proceso, y bueno, vamos a ver qué es lo que acontece. Luz, ¿cuál es tu opinión? Mira, ante estos terribles récords que tenemos, digo, alcanzar en las últimas 24 horas del día de ayer 13,734 casos, híjole, la verdad es que son cifras que son escalofriantes. Y yo creo que seguirá, como bien comentaste, el incremento, el número de casos, porque desde un principio no se manejó una estrategia debidamente, una estrategia seria, una estrategia de contención para el número de contagios. Y eso hay que agregarle la irresponsabilidad social. Entonces, esto obviamente va a ir en aumento, aunque sigan las campañas de quédate en casa, aunque sigan las campañas de que hay que cuidarnos. Lamentablemente ya la gente
ya no le interesa. Solamente todos aquellos que han vivido, sufrido y padecido la enfermedad propio o con un familiar son los únicos que verdaderamente saben el valor de cuidarse y de respetar todas las medidas sanitarias. Lamentablemente vemos un gobierno con muy poca empatía, tanto federal como local. En el caso del gobierno federal, digo, pues el subsecretario de Salud se fue a gusto a vacacionar a las playas de Oaxaca. Nos dijo por ahí que en su rueda de prensa que había ido a una casa de familiares, subieron fotos a redes sociales donde se le ve en un restaurante sin respetar la distancia, en una alberca, como en un hotel. Entonces, digo, ahí falta mucha empatía. La responsabilidad es compartida, también es de ellos, por no saber contener esta terrible situación. Y en el tema local, el día de, creo que fue el lunes o el martes, el gobernador se reunió con la mesa de salud para determinar si se continuaba con algunas de las medidas o se modificaban, etcétera. Y lo único que comentó que para el día 15 íbamos a ver cómo se iba a evaluar si el número de casos aumentaba para checar si se hacían otro tipo de medidas para contener esta pandemia. Los hospitales aquí en Jalisco están saturados, tanto privados como públicos, ya no tienen lugar para recibir contagiados o personas que se ponen muy graves con COVID. Entonces, no sé qué está esperando el gobernador, de verdad, para tomar nuevas medidas. Tampoco no sé qué está esperando el gobierno federal para tomar medidas, para hacer ya un trabajo en conjunto con los 3 niveles de gobierno, porque de verdad esto ya está descontrolado. Insisto, también hay responsabilidad social, pero por más campañas que haya de que quédate en casa y eso, pues no están funcionando. Entonces tiene que haber otra cosa para que esto realmente se contenga y ya, o sea, porque hay mucha gente que es asintomática. Entonces, si no tiene ningún síntoma, sigue en la calle y sigue contagiando. Y hay gente que a lo mejor le va a pegar con todo y pues lamentablemente son los que están padeciendo y sufriendo y lamentablemente también pierden la vida. Es mi comentario. Gracias, sí, definitivamente, pues es una situación crítica la que estamos viviendo con esto del COVID en nuestro país, principalmente donde sí. Yo pregunto, Eli, ¿ha sido realmente, digamos, fue bueno o no bueno la responsabilidad social? Yo creo que realmente me uno al comentario de mi compañera Luz. Sí es importante la responsabilidad social, o sea, sí es un tema de que nos corresponde a cada uno, no me quiero enfermar, no quiero que se enfermen los míos, me cuido a los demás, pero también implica muchísimo el tema de la congruencia y el ejemplo. Yo ya lo he comentado aquí, pues, el asunto del ejemplo arrastra, ¿no? Las acciones arrastran. Y ya lo decíamos ahorita en el tema anterior, un líder que llama a una revuelta y es obedecido, escuchado, y se genera una revuelta y se generan muertos y se generan muchas cosas. El mismo tema pasa en el asunto del COVID y el manejo de la pandemia tanto en Jalisco como a nivel nacional. Es muy lamentable que tengamos mensajes contradictorios y que tengamos tomas de decisiones que no buscan realmente un objetivo y que no se concentran en reducir el tema de los contagios, de las muertes y obviamente de la saturación. Vamos a hacer estaba preparando yo unas cifras y quería hacerlo en un recuento, ¿no? El día de ayer, jueves, hubo una cifra muy alta también de muertes en Estados Unidos, 4,000 muertos, o sea, 4,000 personas murieron en Estados Unidos ayer por COVID. En México también tuvimos una de las más altas cifras que se han presentado y el día 6 de enero tuvimos en Jalisco 70 personas fallecidas.
que también estamos hablando de números muy exagerados a lo que habíamos visto. Pero vuelvo a lo mismo, todo es por el ejemplo, todo es por lo que realmente se está haciendo o se está dejando de hacer para combatir la enfermedad. Me pareció muy peculiar ver una imagen el 31 de diciembre de la ciudad de Wuhan, donde fue hace un año, donde se generó el brote, y estaba la gente festejando todos juntos con sus cubrebocas, y no ha habido un brote desde hace meses ahí. Entonces, ¿qué se está haciendo realmente? ¿Qué se está implementando en otros países? ¿Qué ya vimos que genera resultados para evitar que siga habiendo muertes? Y no se está haciendo por parte ni del gobierno estatal ni del gobierno federal. Fue muy lamentable que esta semana vimos la contradicción de que el gobernador sale a decir que va a apoyar al IMSS porque no hay camas, y al día siguiente la delegación del IMSS en Jalisco dice, no, gobernador, nosotros estamos bien, no nos hace falta nada. Entonces, a ver, gobernador, ¿dónde tiene que estar enfocando sus esfuerzos? ¿Dónde está el tema? Desgraciadamente, un tema personal. Y bueno, también hacer un tema de comparación. ¿Cuántas muertes hemos visto por el COVID y que han superado grandes tragedias tanto a nivel nacional, estatal y mundial? Por ejemplo, el día que hubo el ataque a las Torres Gemelas, murieron 2.983 personas. Ya lo decía, ayer hubo 4.000 personas muertas en Estados Unidos. Es también una tragedia. En las explosiones de Guadalajara del 92 generaron 212 muertos. Ya también tenemos sobrepasadas esas cifras hace días y podemos decir que en una semana ya las sobrepasamos. Y fue una tragedia, sigue siendo una tragedia. Y bueno, a nivel nacional, por ejemplo, en el terremoto del 85 se calcula y se hablaba de 40,000 muertos. También ya lo superamos y sigue siendo una tragedia. Cuando pasaron esas tragedias, se llevaron acciones para remediar, para mejorar. ¿Y qué estamos haciendo tras la tragedia de día a día que están falleciendo personas mexicanos jaliscienses y que no se están llevando a cabo acciones concretas para seguir evitando este terrible mal y esta terrible tragedia a nivel mundial, estatal y nacional? ¿Cuál ha sido entonces el problema que se ha suscitado? Si bien tiene que ver la responsabilidad social, también tiene que ver que los estados y la federación no han sabido coordinarse entonces en cómo contender a la propia pandemia, Marcela. Lo hemos hablado de manera muy enfática, yo creo que todos los puntos de vista y las opiniones de esta mesa, en cuestión de un trabajo de comunicación asertiva y principalmente de coordinación interinstitucional, bueno, institucional principalmente entre los diferentes órdenes de gobierno. Me gustaría enfatizar algunas cifras y lo digo como derechohabiente, lo digo como quien contribuye con sus impuestos y de verdad, y quien también ha padecido una situación cercana a los temas que hoy estamos viendo con este bichito, con el COVID, con el SARS, ¿no? Simple y sencillamente respecto a la opinión, sí, el Estado, cuando hablamos de Estado hablamos de sociedad y gobierno, instituciones, sociedad civil. Y me queda claro la responsabilidad individual y también el gobierno, y por eso enfaticé en el tema de coordinación institucional. Pero también lo comenté en un tema de derechohabiente en cuestión y de una responsabilidad como ciudadana. Simple y sencillamente veía las cifras hace unos minutos cuando el gobernador mencionaba la situación de que iba a darles todo, pues ahora la infraestructura, José Ángel Leaño, y que pues hubo una respuesta al día siguiente de la delegada, y yo me gustaría enfatizar un poquito. Somos uno de los principales estados con mayor número de derechohabientes, somos el segundo lugar a nivel nacional. En cuestión también del número de patrones, somos el segundo lugar. Jalisco en el 2020 fue el más castigado con medicamentos, no solamente medicamentos, infraestructura. Simple y sencillamente voy a decir unas cifras. Alrededor de las aportaciones, el 63% se le dio de la Federación al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y fueron durante los últimos 6 años. Simple y sencillamente, pues Jalisco
2020 y no se castiga pese a la pandemia, y esta situación yo creo que se va a repetir 2021, ya lo vimos en el presupuesto. Nada más tenemos el 1% en camas sensables y no sensables, el 6% en consultorios para familias, el medicina preventiva, el 49% en camas de urgencia, etcétera. Son datos oficiales de Coparmex, no son datos que uno inventa. Ahora sí, como dicen, yo tengo otros datos, pero datos oficiales. ¿A qué voy con esto? De que veo un tema en el cual no, por ejemplo, la recomendación o el comentario que hizo la delegada, vengo a ayudar a Jalisco, no viene a ayudar a Jalisco, los jaliscienses aportamos con nuestros impuestos y se está aportando con nuestros impuestos a la Ciudad de México, porque va a la federación, a los tabasqueños, a los sureños, a todos se les está aportando con nuestros impuestos y se están generando las contribuciones. No viene a ayudar a Jalisco. Nuestras aportaciones, yo de la verdad deseo que sean para los jaliscienses, pero deseo que sean para todos los mexicanos. Pero un tema muy importante es que nadie nos viene a hacer un favor. Es un tema en el cual lo que contribuimos los jaliscienses queremos que les sea también devuelto a los jaliscienses. Y ese es un tema muy importante ahorita hablando de la capacidad hospitalaria. Por eso hablamos de que yo la verdad deseo, y creo que todas mis compañeras, que existen menos personas hospitalizadas ante este tipo de urgencias sanitarias. Y la verdad, un tema muy importante es la responsabilidad social que tenemos que tener, y enfatizo en un tema de coordinación institucional. También los municipios también tienen una corresponsabilidad en un tema porque son los que al final de cuentas están monitoreando respecto a los negocios, respecto a los bares, respecto a todo, y digo, y no nada más zona metropolitana, sino también en el interior del estado porque hay altos índices en los cuales se está presentando un alto número de contagios. Entonces, es una responsabilidad individual. Es un tema también que es preocupante que ante la situación que se está viviendo en Jalisco, las vacunas principalmente se están apoyando a otras entidades federativas y en Jalisco todavía estamos en espera, que está a cuentagotas el que están llegando las vacunas. Digo, soy de las últimas personas que tendrán el derecho a esta vacuna que estoy pagando con mis impuestos y como muchos de todos nosotros, seremos los últimos, esperemos alcanzar en el 2021 a que nos vacunen, si no en el 2022 o 2023, o ya no sé en cuántos años después podremos tener esta vacuna, pero principalmente que Jalisco no se le castigue con algo que está haciendo una de las principales entidades federativas de mayor aportación al Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo digo por ahora sí la declaración que dio la delegada, y también por la situación en la cual se le está castigando en un tema de salud a las partidas presupuestales a Jalisco. Y por supuesto un trabajo de coordinación, comunicación, el presidente de la República, el gobernador, los presidentes municipales. Hoy hasta la fecha pues he visto a muchos dirigentes estatales, y digo de todos, con el uso del cubreboca. Y yo creo que también es una parte importante porque manejas un tema de comunicación asertiva, de que debemos usarlo y de que debemos de tener la sana distancia. Porque a donde vayamos también hay población o sociedad civil que lamentablemente no tiene la sana distancia o se quita el cubreboca. Y yo creo que es un tema también en el cual no solamente debemos de hacer énfasis en la situación del gobierno, sino realmente nuestra responsabilidad individual para poder cuidarnos a nosotros y poder cuidar a los demás. Definitivamente, creo que es un punto importante lo que Marcela nos comenta con respecto a la comunicación. La comunicación asertiva es muy, muy, muy importante en todo esto, pero a mí me sigue haciendo ruido esa responsabilidad social, esa responsabilidad individual. Realmente en México somos un país como para poder atender una responsabilidad de esta naturaleza, Adilén, en comparación con otros países como Japón, como que están en otra dimensión, ¿no? Totalmente donde en un 2x3 cortaron el problema, ¿no? ¿Tenemos esa mentalidad, Adilén, aquí en México como para lograr esto cuando el gobierno tampoco ha mostrado apoyo a la economía de las familias? Sí, hay varios problemas por los cuales no se ha podido avanzar como todos hubiésemos querido, ¿no? Y claro, como comentan mis compañeras, estoy de acuerdo de que todas las partes somos responsables, tanto los gobiernos como los ciudadanos. Y abonando al tema que comentaba Marcela, coincido en el cual si nosotros pagamos impuestos, ¿no? Debemos de tener un derecho a la salud básico y también derecho para saber en qué se gastan ese recurso. Yo creo, hablando en específico de Jalisco, que aquí hubo un problema muy, muy grande con la estrategia. Bueno, llamadas estrategias, ya van como 10 estrategias que se han implementado aquí en Jalisco
Y aquí está más desgastado, ¿no? La cuestión empresarial, los ciudadanos, de que 5 días y ya no te vamos a volver a sacar. Y que ahora otros 10, y que ahora el botón de emergencia, y que ahora el rojo, y que hasta el 10, pero espérame, el 15 te voy a decir si siempre es sí o siempre no continúa, ¿no? Entonces, la gente ya no lo toma con la seriedad que debería. Ese es un punto muy importante. Y también, lamentablemente, otra de las cifras es de que ya somos el tercer estado a nivel nacional con más contagiados, ¿no? Hoy 50 personas muertas en los menos de 24 horas por COVID. La verdad es de que es muy, muy trágico. Y otro de los problemas en general que tiene México es de que somos una sociedad enferma, ¿no? Tenemos muchísimas personas con obesidad, tenemos muchísimas personas con diabetes, con hipertensión, y este tipo de situaciones, claro que nos vuelven más vulnerables ante la enfermedad, y claro que muchos de los que llegan a enfermarse, el problema es de que quedan hospitalizados y de que varios, 2 de cada 10, decían las cifras, están de manera grave, ¿no? Entonces, aquí yo sí creo que se ha bajado un poco la campaña de lo que es la prevención, de que las personas comamos sano, de que nos cuidemos, independientemente de lo que ya sabemos de la sana distancia, de lavarnos las manos, del cubrebocas, ¿no? Hay que estar alimentados, ¿no? Reforzar nuestro sistema inmunológico para que no nos afecte tanto lo que es la enfermedad. Pero sí, obviamente hace falta coordinación entre todos los niveles de gobierno, sí hace falta responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos, y pues esperemos y ojalá esto pudiera terminar pronto, pero ese es mi deseo desde hace mucho tiempo y aún no le veo fin. Por lo pronto las vacunas ya llegaron a México, ya se están vacunando al personal de salud. Esperemos a partir de febrero ya empiecen lo que son la campaña para vacunar a lo que son adultos mayores, y pues a esperar a que nos toquen primero los más vulnerables, obviamente, y esperemos que esto sea de la manera más ágil posible. Pues el COVID es un tema que pues nos está llevando prácticamente desde el año pasado, todo el año fue un tema que estuvo siempre al frente de todas las noticias, de todos los medios, de las redes sociales, un tema que nos ocupa y nos preocupa y que pues al parecer no sabemos qué va a pasar a ciencia cierta, cuánto tiempo nos va a llevar todo esto, pero lo que sí es seamos responsables cada uno de nosotros, cuidándonos, usando debidamente nuestro cubreboca y sobre todo utilizar el gel, lavado de manos y lo que ya nos han recomendado siempre, ¿no?